Acompáñame a Génesis 2, por favor. Génesis capítulo 2. El trabajador exhausto que se levanta temprano, se queda despierto hasta tarde y parece que nunca sale adelante. El buscador ansioso que ha probado la meditación, las vacaciones, el dinero, las distracciones, pero su mente no se calma. Siempre está buscando algo, pero todavía se siente vacío. La persona temeroso control, que intenta planificar cada detalle de su vida, pensando que si controla todo, tendrá paz. Cada uno de estos, y podríamos dar muchas otras maneras, capta el grito del corazón humano. ¿Dónde encontraré descanso? Está dentro de cada uno de nosotros. Y como todos somos diferentes, todos nos hacemos esta pregunta de maneras diferentes en el exterior, pero cada uno proviene de un corazón humano. Ser humano es preguntar, ¿dónde encontraré descanso? Y en nuestro texto de hoy, vemos al Dios creador que descansa, pero también aprendemos como nosotros, sus criaturas, podemos encontrar descanso. Génesis 2, comenzando con el versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. El santo día de descanso de Dios completa la creación. Con estos versículos, Moisés cierra la introducción al libro de Génesis. Así, Génesis 1, la creación del mundo, es el comienzo. Génesis 1:1 habla de la creación de los cielos y la tierra. Y luego, en el pasaje que acabamos de leer, escuchamos sobre la finalización de los cielos y la tierra. Entonces, Génesis 1:1 es la portada frontal. Génesis 2:1-3 es la contraportada que cierra la introducción. ¿Qué está tratando de decirle Moisés a los israelitas a quienes les está escribiendo? ¿Qué nos está comunicando Dios cuando llegamos a este? 1. La obra consumada. Mira el versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. La obra de creación de Dios es completa y perfecta. Él hizo todo. Los cielos llenos de cuerpos celestes, la tierra llena de vida, y fue muy bueno. Moisés enfatiza esto para mostrarnos algo sobre Dios y su obra.
Entonces, ¿qué necesitamos ver sobre la obra terminada de Dios? El trabajo es bueno porque Dios trabaja. Si nuestro buen Dios trabaja, entonces el trabajo en sí mismo es bueno. Pero en nuestro mundo, a menudo vemos el trabajo como un mal necesario. Algo que hay que soportar hasta el fin de semana, las vacaciones o la jubilación. Sin embargo, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios trabajaba y llamaba a los humanos a trabajar. El trabajo formaba parte de una creación perfecta. Pero, ¿qué significa que Dios trabajaba? Pensamos en el trabajo como esfuerzo, pero Dios, siendo todopoderoso, no se esfuerzo, ni sudo, ni se cansó. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? ¿Qué significa? Dios actuó. Su trabajo es su acción. Moverse para lograr su propósito. Él trajo función y belleza al mundo, haciéndolo funcionar y haciéndolo hermoso. Pero un segundo pensamiento, es bueno terminar el trabajo. Génesis 2, escuchamos, Dios terminó su obra. 3 veces en estos versículos escuchamos la obra que había hecho y 3 veces el séptimo día, el día completo, el día final. Esta repetición resalta una verdad clave. Dios ha terminado. Él completó todo lo que se pretendía. Su obra tenía un propósito y él lo cumplió. Así como un maestro artesano da un paso atrás para disfrutar de su trabajo. Dios terminó y se deleitó en su creación. Si seguimos el ejemplo de Dios, completar nuestro trabajo también es bueno. ¿Hay un amén? No estamos hechos para un trabajo interminable sin un propósito. Terminar trae satisfacción y descanso. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, descanso gozoso. Versículo 2. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. 2 veces Moisés nos dice que Dios descansó. ¿Qué significa que Dios descansa? Sabemos que Dios no tiene cuerpo. Él no necesita descansar. Entonces, ¿qué significa que Él descansó? No estaba cansado, pero ya no trabajaba en su obra creadora. Pero su descanso fue más que simplemente detenerse. Fue deleitarse con su obra terminado.
¿Y cuál fue el análisis de Dios? Era bueno, era bueno, era bueno. Y luego llega al final del sexto día y dice que todo era bueno en gran manera. Es como si admiraba o se complaciera en su universo. Entonces, podríamos decir que el trabajo no es completo hasta que te complaces en el trabajo. La detención de Dios fluyó en la celebración. Y eso es lo que hace que el séptimo día sea tan especial. Es la culminación natural de la semana de la creación. Dios nos está mostrando que el trabajo no está completo hasta que damos un paso atrás y reconocemos su valor. El trabajo es bueno. Y sin embargo, creo que en nuestra cultura, admitámoslo, tenemos dificultades para descansar, ¿verdad? Hemos olvidado esta idea de celebrar el trabajo. Para muchos de nosotros, el trabajo se ha vuelto tan utilitario. Es decir, solo estamos tratando de hacer un trabajo, márcalo y pasar al siguiente. Pero Dios nos muestra que detenerse con el propósito de celebrar es algo bueno. El descanso nos hace pausar en lugar de simplemente pasar al siguiente proyecto y olvidar lo que acabamos de hacer. Descanso es esencial porque nos da tiempo para reflexionar, recordar y regocijarnos. Y también el descanso nos recuerda que el trabajo no es lo último. ¿Qué significa que Dios cesó su trabajo? ¿Significa esto que Dios detuvo toda su actividad? ¿Significa que se alejó de su mundo y simplemente le dejó con sus leyes en su lugar para que funcionara por sí mismo? No. Sabemos que ese no es el caso. Otras escrituras nos dicen esto. Leímos del Salmo 104 esta mañana. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven a polvo. Entonces, si cuando Dios terminó su obra creadora, cesó en esa tarea, pero no cesó en todo su trabajo, porque continuó sosteniendo y proveyendo para su creación. Dios está descansando y está trabajando al mismo tiempo. Así que el trabajo y el descanso pueden coexistir. Podrías terminar tu trabajo principal o primario, pero luego pasar a otro tipo de
trabajo. Tal vez sea jugar con su hijo o con una amiga afuera, o tocar un instrumento, o cocinar, o preparar una comida, o ir de compras. Para cada uno de nosotros, esto puede ser diferente, pero también renovador y refrescante. Pero cuando Dios terminó su obra creadora, ¿qué nos muestra eso? El trabajo no es lo último. Fuimos hechos para trabajar, pero no fuimos hechos para el trabajo. El trabajo no es nuestro maestro. Dios nos muestra que dejar el trabajo de trabajar es bueno. Vamos a caer en uno de los extremos. Trabajo excesivo, esforzándonos sin cesar en nombre de la productividad. Pero podemos dañar nuestra salud y nuestras relaciones. Otro lado, la pereza. Detenemos la actividad, pero no realmente descansar. Podemos adormecernos con distracciones en lugar de renovarnos. Descansar es un acto de confianza. Cuando nos apartamos de nuestro trabajo, reconocemos que Dios está en control. Cuando nos negamos a descansar, actuamos como si todo dependiera de nosotros. Cuando tú descansas, tú confías. ¿Por qué digo esto? Porque cuando dejamos de trabajar y descansamos, como Dios quiere lo que hagamos, le entregamos nuestro trabajo y nuestras vidas a Dios. Es decir, Dios, tú ves mis responsabilidades. Tú sabes lo que tengo que hacer. O quizás sería mejor decir lo que quiero hacer. Todo lo que yo pienso que tengo que hacer. Pero tú me has dicho que descanse. Y por eso voy a dar un paso atrás y dejar de trabajar. Cuando descansamos, confiamos en Dios. Cuando no descansamos, intentamos tomar estatus de Dios para hacer lo que solo Dios puede hacer. El descanso no ocurre fácil o accidentalmente. El descanso debe ser intencional. El descanso intencional nos enfoca en gratitud de Dios, en gratitud a Dios, por lo que ya se ha logrado. Y el descanso también nos ayuda a recargarnos con un propósito para servir bien a Dios en el futuro. Y nos ayuda a recordar que el trabajo no es lo último. Pero si no estamos hechos para trabajar, ¿para qué estamos hechos? ¿Qué es lo último? Y aquí es donde le llegamos a nuestro tercer punto.
fuimos hechos para Dios. El día bendecido. Mire el versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hemos visto que Dios detiene su obra creativa y entra en la celebración gozosa en su creación. Mira lo que dice sobre el séptimo día. ¿Qué hace Dios con este día? Dios bendijo el séptimo día. La bendición es un tema clave en Génesis. Significa favor, provisión, empoderamiento. Dios bendice a los animales, permitiéndoles multiplicarse. Dios bendice a los seres humanos, dándoles vida y dominio sobre la creación. Y mira lo que hace a continuación. Dios bendijo el séptimo día y que lo santificó. Dios lo santifica. Él lo hace especial, como ningún otros días. Desde el principio, Dios ordenó que un día de cada 7 fuera único y diferente, distinto de todos los demás. Era un día para ser apartado para Dios. Era un día para que las personas enfocaran sus mentes y su tiempo a pensar en el Dios que hizo a ellos. Los antiguos mitos paganos a menudo muestran a los dioses construyendo templos para sí mismos. Y lo hacen para ser recordados. Pero el Dios verdadero no construye una estructura. Él crea y bendice un día. En lugar de venir a un lugar para adorar, Dios llama a su pueblo a un día, cada semana, para recordarlo. Dios estableció un ritmo de 7 días, un día apartado para el descanso y la reflexión. Y este día es bendecido, no solo porque Dios lo bendice, sino porque aquellos que participan en este día son bendecidos también. Dios llama a su pueblo a cesar su trabajo y celebrar su obra en este día especial. ¿Cómo hacemos eso? Bajo el antiguo pacto, a los israelitas que recibieron al Génesis, se les ordenó guardar el sábado, un día santo, para detener su trabajo y regocijarse en la obra de Dios. En este lado de la cruz, los cristianos han reflexionado sobre con la manera en que se aplica el sábado hoy. Hay diferentes puntos de vista, pero aquí hay algunos. 1. Algunos creen que el séptimo día, sábado, todavía debe observarse como el sábado, el día apartado. Esa es una idea. 2. Otros ven el domingo, el día del Señor, como el sábado cristiano, que debe observarse como el sábado del Israel. Un tercer punto de vista.
Mira a Colosenses y Hebreos, viendo el sábado como una sombra del mayor descanso que se encuentra en Cristo. Según este punto de vista, el domingo no es el sábado, sino más bien un día especial de adoración, como el día del Señor. No voy a daros una conclusión hoy, ya que este texto no se centra en el sábado como lo habría observado Israel. Solo te presento las diferentes ideas y puedes explorar más sobre eso. Cuando llegamos a un texto sobre el día de reposo, hablaremos más sobre. El punto es este. Desde el principio, el Creador ordenó un ritmo semanal, con un día apartado para él. Y así, para los cristianos en las culturas de todo el mundo, independientemente de nuestra comprensión de día de descanso, el domingo es nuestro día apartado. Y muchos de nosotros tenemos la oportunidad de detener nuestro trabajo normal y dedicar tiempo al Creador. Si este es tu caso, ¿cómo estás apartando intencionalmente tiempo para descansar en Dios? Creo que es fácil para muchos de nosotros no ser proactivos sobre esto. El domingo está incorporado y por eso vamos a la iglesia, porque eso es lo que se supone que debes hacer los domingos. El domingo, para algunos de nosotros, puede ser un día de trabajo pesado. Algunos de vosotros tenéis horarios en los que a veces tienes que trabajar. Francamente, para mí los domingos son uno de los días de trabajo más intensos. Si ese es tu caso, ¿cómo planeas apartar tiempo, dejar de lado el trabajo y descansar proactivamente, celebrando a Dios y su obra? Pero te reto a pensar, ¿cómo estás descansando proactivamente en este día? Este domingo como una parte más de nuestro fin de semana. Un día en el que no tenemos que trabajar y en el que podemos hacerlo todas las cosas divertidas que no hemos podido hacer durante la semana. Tal vez entretenimiento o actividad sin sentido. Pero, ¿eres realmente descansando? Así que aquí tienes algunas ideas de cómo podrías descansar en el día apartado, el día del Señor. Tal vez podrías salir a caminar y hablar sobre el sermón. Tal vez podrías ir a las montañas y sentarnos y leer juntos un pasaje. Tal vez podrías trabajar al aire libre en un jardín para refrescarte y renovarte y deleitarte con la creación. Tal vez puedes pasar más tiempo en la palabra y en la oración que tú sueles pasar durante la semana. Tal vez podrías leer un libro para aprender más sobre este Dios y que te ha hecho y lo que ha hecho por ti.
Esos son solo ideas. Hagas lo que hagas, necesitas ser intencional. ¿Cómo puedo cesar mi trabajo normal y celebrar a Dios y sus obras? Hay un detalle más que distingue este día. Moisés nos da un indicador clave en el versículo 3. Mire de cerca. Y no te pierdes esto, porque estamos haciendo la transición de este texto, de este pasaje, a la historia de la Biblia. Sí, la Biblia de Dios comunicando a todas las personas quién es Él. Pero Dios también está comunicando su plan de amor y gracia. Y en ese amor se extiende a cada persona, ofreciendo el regalo de la redención a todos los que lo reciben. ¿Qué falta al final del versículo 3 que hemos visto? Al final de cada otro día. Habrás visto en el capítulo 1 que había frases repetidas que marcaron todos los días. Ejemplos serían, y dijo Dios, o fue así, o Dios vio que era bueno. Había una frase concluyente al final de cada día. Fue la tarde y fue la mañana. Pero el día 7 no tiene eso. ¿Por qué? Estoy llamando día 7 el día eterno. Lo que Moisés parece estar diciendo a los israelitas y a nosotros es que el séptimo día, el descanso de Dios, nunca terminó. ¿Qué significa eso? La humanidad era el pináculo de la creación, pero el descanso era el pináculo de la semana creativa. Todo apuntaba el séptimo día, porque Dios tenía la intención de que la creación entrara en su reposo para celebrar con Él. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios, no solo debían disfrutar de la creación, sino también disfrutar a Él. Fuimos destinados a morar con Dios, descansando como Él descansaba, celebrando como Él celebraba. Fuimos criados y destinados para el descanso. Pero si conoces tu propio corazón y miras tu alrededor a nuestro mundo de hoy, sabes que nuestro mundo no es un lugar de descanso y paz. Anhelamos el descanso. Incluso luchamos entre nosotros tratando de conseguir la paz y el descanso, pero no lo encontramos. En lugar de paz, encontramos trabajo arduo, frustración, ansiedad, miedo. Algo está profundamente mal. Un padre de la iglesia, Agustín, nos da la razón. Tú, Dios, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este es el problema de la humanidad.
Mientras Dios sigue descansando en su obra creativa, nosotros lo rechazamos. Creímos que podíamos encontrar descanso en otras cosas o en otros lugares. Y estamos aprendiendo que esta decisión ha traído consecuencias terribles. Sin embargo, nuestro Creador no nos abandonó en nuestra inquietud. Hizo un camino para que las personas volvieran a su descanso. Vaya conmigo a Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. El escritor de Hebreos utiliza a Israel como ejemplo para enseñarnos qué hacer y qué no hacer. Mira el versículo 16. Porque quienes, habiendo oído, le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, prometió llevarlos a la tierra de Canaán, un lugar de descanso, después de cientos de años de esclavitud. Pero cuando llegaron a la frontera, dudaron de él. Los espías informaron que había gigantes en la tierra, y en el pueblo se negó a confiar en la promesa de Dios. Como resultado, esta generación vagó por el desierto durante 40 años y nunca entró en su reposo. ¿Qué significa esto para nosotros? Capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La promesa del descanso sigue disponible. Pero al igual que Israel, aquellos que no crean, no entrarán en él. El versículo 3 conecta esto con Génesis 2. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así, Él ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Si entrar a la tierra de Canaán se hubiera cumplido el descanso de Dios, no sería necesaria ninguna otra promesa. Pero versículo 9 dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo, ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Era la promesa de Dios. Era una promesa más grande. Y nunca se cerró.
El descanso de Dios todavía está disponible para nosotros, pero solo a través de la fe. No puedes trabajar para encontrarlo. Debes descansar o confiar en la obra de Jesús que Él hizo por todos nosotros. Y así. Volvemos a la pregunta, ¿dónde encontraré descanso? Amiga, amigo, ese es el clamor de tu corazón. ¿Está tu vida marcada por la agitación, la preocupación, el miedo o la duda? ¿Persigues el trabajo o el placer para adormecer la falta de paz en tu interior? Tu alma fue creada para el descanso, para tener comunión con el Creador. Pero hasta que vengas a través de Jesucristo, no puedes entrar en el descanso de Dios. No vendrás a Él y serás atraído a su descanso eterno. Si no lo haces, llegará un momento en el que entrarás en un día eternidad de inquietud. Las escrituras dicen, no tendrán descanso. Tu alma nunca encontrará la paz para la que fue creada. Pero hemos probado el descanso que Él trae. Conocemos su alegría y tranquilidad. Sin embargo, anhelamos el día de descanso eterno. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que el incrédulo. Sigue volviéndote a Cristo. No busques descanso en otras cosas. Corre a Cristo. Deleítate en Él y medita en todo lo que ha hecho. El Creador ha terminado su obra y ahora celebra sobre ella. Él está atrayendo a las personas a su descanso. Así que ya sea que hayas creído en Jesús o no, vuelve a Cristo, el único que da el descanso. La obra de la creación. Esa obra de creación fue completa, sí, pero había mucho más trabajo por hacer para redimir a la humanidad caída. Y esa es la obra que Jesús vino a hacer. Él vivió una vida perfecta. Él cumplió la voluntad de su Padre en todos los sentidos. Y luego